Y continuamos, amigos televidentes. Le damos la bienvenida al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y conversaremos con él sobre el presupuesto del año 2022 y el comportamiento de la economía nacional, que está previsto un crecimiento, de acuerdo a lo que ellos han dicho, también de un 8%. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Iván, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Alberto, gracias. Gracias por la invitación. Sí, queríamos hablar con usted sobre el presupuesto del año 2022, cuáles son las cifras y cuáles son las prioridades. Entiendo que, siguiendo con la voluntad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, pues las prioridades siguen siendo, o los ocupan, digamos, más recursos, se le asignan más recursos, está educación, salud, carretera. Explíquenos cómo está, cómo está compuesto el presupuesto y el monto que se podría alcanzar este año, ingresos, egresos. Sí, buenos días, Alberto, buenos días a la teleaudiencia. El presupuesto, o sea, el proyecto de presupuesto del 2022 toma como elementos relevantes cómo va la actividad en estos momentos, cuál es el ritmo que lleva la economía, cuál es la expectativa de crecimiento del 2021 y sobre todo el desempeño de la ejecución del 2021 que influye en la formulación. Entonces, la base de la formulación del presupuesto es con qué iniciamos en 2021. Nosotros el gasto del 2021 lo iniciamos en 81.528. Eso está respaldado por unos ingresos totales de 80.671. Y lo que se ha visto y lo que hemos podido observar durante estos 10 meses concluido el 2021 es una fuerte reactivación de la economía. Y eso significa más ingresos tributarios, significa que hay una base exportable muy fuerte. Ya a esta altura de hoy 15 debemos estar varios millones de dólares encima de los 3.000 millones de dólares en la parte del régimen general. Y la zona franca industrial debe estar avanzando rápidamente a los 2.700 millones a esta altura. Cerró en 2.460 al octubre y el régimen general cerró en 2.915 millones. Es decir, casi exportamos en 10 meses lo que se exportó en un año del 2021, que fue el del 2020, que fue muy bueno también en términos exportables. Los supuestos económicos, una inflación controlada, un dígito, un tipo de cambio deslizando al 2%, una reserva monetaria en un punto muy fuerte. La Reserva Internacional de Bruta está en más de 4.000 millones, 4.057 millones, se había acumulado a octubre. Una vuelta de los depósitos. Ya en este año la cantidad de depósitos se ha recuperado el 90%, o un poco más del 90% de todos los depósitos que se habían fugado, perdido en el 2018 en la intentona golpista. Es decir, el sector monetario es muy fuerte, todos los indicadores muy estables, lo que tiene que ver con la evolución fiscal, un balance prudente, con bajo déficit y movilizando recursos internos y externos para financiar la deuda, pero sobre todo garantizando la concesionalidad y asegurando la sostenibilidad de la deuda. Entonces, cuando revisamos todos esos elementos, la nueva propuesta del 2022 es mover el gasto a 91.802 millones. Tomando en cuenta unos ingresos totales de 91.542 y
después de donaciones podríamos decir que este es un presupuesto equilibrado, es decir, prácticamente sin déficit. ¿Cuál es la expectativa? Que se puede ir incorporando más recursos que vayamos a ir contratando o recursos que se vaya liberando del organismo financiero y va a poder ir creciendo poco a poco. ¿Qué es la lógica? Nosotros, como se puede observar, iniciamos en 81.528.000 y nuestra expectativa de final de 2021 es un gasto encima de 100.000 millones. Entonces quiere decir que la práctica nos ha dicho que se va incorporando recursos externos, recursos del financiamiento externo para fortalecer el gasto. Entonces, lo primero es dejar claro que el presupuesto está creciendo con respecto al inicio del 2021, está creciendo al 13.5% y está soportado, o sea, está financiado con ingresos internos de 97%. Es decir, todo lo que está en el gasto está financiado. Eso es lo primero. Y lo segundo, que las prioridades se han mantenido, así como se ha dicho en el 2021 y en el 2020, las prioridades siguen siendo la de reducción de la pobreza. ¿Y cómo se refleja eso? O sea, el gasto social reúne 56.8% del gasto total. Eso es un dato relevante, ¿no? ¿Cuáles son los gastos más que le podemos dar un peso significativo? Vamos a observar que el Ministerio de Salud, la proyección de gastos son 19.745 millones. Con respecto al presupuesto inicial del 2021, tiene un incremento de 2.896 millones de córdobas. El Ministerio de Educación, 15.127, tiene un incremento con respecto al presupuesto inicial del 2021 de 514. El Ministerio de Transporte y Infraestructura, 1.065, así como venía. ¿Dónde están las prioridades? Claro. Salud, educación, infraestructura. Este presupuesto tiene un tema de reforzamiento al tema de la reactivación y tiene recursos para fortalecer los temas sanitarios. Y por eso también se observa que en el Ministerio de Hacienda que hay un programa para manejar los recursos externos, para fortalecer estos gastos también tiene un incremento de 688 millones. Seguramente se ha observado una fuerte reactivación de puentes, construcciones. Eso se ha contratado por vía del Ministerio de Hacienda y también a través de algo terciarizado, decimos, a través de organismos de Naciones Unidas, y eso también ha venido a fortalecer el gasto. ¿Qué temas son también relevantes a resaltar? La inversión pública. La inversión pública va a estar en esta proyección alcanzando 28.000, un poco más de 28.000 millones de córdobas. Eso, si lo comparamos con donde iniciamos, también hay un incremento importante. La inversión pública había iniciado en 2021 cerca de 24.500 millones. Entonces hay un incremento en la inversión pública. Pero hay espacio suficiente para que a medida que tome velocidad la ejecución en 2022, que esta inversión pública también se pueda expandir. Estos son temas relevantes ahí. El MINSA,
dado que el tema central sigue siendo vencer la pandemia, fortalecer los programas de vacunación, fortalecer la capacidad hospitalaria, la diferencia del incremento del presupuesto del 2022 con respecto al 2021 lleva una parte importante, como ya lo reflejaba en la comparación, 2.896 millones. Eso es relevante para nuestra población, que los recursos, que la cantidad de recursos nuevos que se están incorporando se toma en cuenta, además de educación, que la salud pública es relevante en nuestras políticas públicas. Esto tiene que ver con programas de vacunación, fortalecer los hospitales, mejorar las condiciones y, sobre todo, crear las bases necesarias para poder no solo derrotar la pandemia, sino enfrentar cualquier demanda que requiera el sector salud pública. Nosotros siempre hacemos énfasis del tamaño del gasto social. Y el gasto social, hay dos temas relevantes. El gasto social, cuando decía que 56.8 se divide fundamentalmente en 23% educación, incluyendo la universidad, y salud 22.2. Después está protección social, recreación, vivienda, servicio comunitario, y eso va sumando los 56.8, pero quería rescatar el 23%, o sea, 23 centavos de cada Córdoba va dirigido a la educación. O sea, aquí los recursos para la universidad están asegurados. Estos recursos, desde el 2007, se ha cumplido con el mandato constitucional. Eso hay que repetirlo mucho porque ya son 15 años, probablemente la memoria nos dice que así ha sido siempre. O sea, Claro. aquí el mandato constitucional es el 6% y eso se incluye en la cantidad de recursos dirigidos al gasto social para atender educación. Entonces, cuando hacemos el resumen del presupuesto, uno puede observar una distribución muy fuerte en el gasto social, recursos importantes para la inversión pública, para asegurar la continuidad de la electrificación, fortalecer el sistema, en este caso, de calidad de energía, las subestaciones, construcción de subestaciones, cambiar todos los tendidos eléctricos, pero también se observa recursos importantes para agua potable y saneamiento. Eso es vital para la ciudad y se va avanzando esos proyectos, más la continuidad de inversiones públicas dirigidas a mejorar la conectividad de los municipios y reducir los costos de transacciones. Y en tercer lugar, hay un tema muy importante, es la seguridad ciudadana. Hay que fortalecer, hay que tener recursos suficientes para seguir trabajando en la seguridad la ciudadana, la seguridad de la comunidad, fortalecer el muro de contención, eso que nos garantice ir reduciendo los impactos de la criminalidad, es decir, la cantidad de homicidios por 100.000, el tema de robo, o sea, mejorar. Se ha visto una mejora en los últimos 5 años en la inversión para seguridad ciudadana, en calidad, en cobertura, en técnica, y eso es importante, está reflejado en el presupuesto, porque esos son los temas que a la población, a la grandes mayoría, son los temas que más preocupan. O sea, que si hay suficientes recursos para educación y salud, si la inversión pública va a continuar, eso genera empleo, genera actividad económica, tiene un factor multiplicador, sobre todo la construcción de vivienda. Claro. La construcción de vivienda es un tema que se está apoyando muy fuertemente. Hay un proyecto que va a iniciar en estos próximos meses de 175 millones en construcción de vivienda, 18.000 viviendas, más otro proyecto de vivienda que tiene que ver con el sector afectado por huracanes, que va a construirse 3.500 viviendas adicionales. Entonces hay mucha actividad financiada desde el presupuesto. Por lo tanto, si quisiera hacer un resumen, el gasto social, la inversión pública,
seguridad ciudadana y lo que tiene que ver con la red de protección social, que tiene que ver subsidiar a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Tiene que ver con el transporte, tiene que ver con el subsidio menor de 150, lo que tiene que la parte correspondiente al agua, los jubilados, está incluido en este presupuesto. Por lo tanto, es un presupuesto que ha crecido moderadamente, un presupuesto financiado y sobre todo un presupuesto que garantiza, contribuye a la actividad económica por tener un componente importante de inversión pública y que muestra una buena coordinación con las políticas monetarias, la política fiscal, que asegura estabilidad en el largo plazo, mediano plazo. Ahora, la merienda escolar, ya en el tema de educación está cubierto todo, ¿no? Es decir, continúa la merienda escolar, continúa mejorándose los espacios educativos, es decir, todos esos elementos que forman parte también y que generan gastos, ¿no? Sí, cuando decimos que educación es el segundo presupuesto más importante del país, sobre todo en este momento que se están construyendo muchos hospitales, entonces el presupuesto de salud es mucho más alto. Y educación el segundo tiene 3 elementos fundamentales. Primero, ampliar la capacidad de maestro en el aula, fortalecer el programa de inglés. Correcto. Es decir, incorporar más maestros. Lo segundo está concentrado en los elementos vitales para garantizar matrícula, continuidad y promoción. Y además calidad. Claro. Y eso tiene que ver con los programas merienda escolar, que es un tema muy importante para la sostenibilidad del 1.8 millones de matriculados. Está los paquetes escolares, la reparación de pupitres, la mejora de los espacios escolares, o sea, mejoras y ampliaciones. Es decir, se ve educación como un todo para garantizar un impacto de calidad en largo plazo. Esto es una continuidad de un programa, o sea, claro, no es un programa del 2022. Yo lo decía para que la gente pues, Sí. esté clara que eso continúa, pues. Y educación en ese sentido, cuando decimos que el segundo presupuesto en este año más importante, muestra la prioridad, más si sumamos el esfuerzo con INATEC, como un todo en educación, y el 6% muestra la responsabilidad del gobierno del comandante Daniel Ortega con el tema fundamental del país, educar a más de 1.8 millones en la educación media, más aproximadamente 300.000, más de 300.000 de educación técnica y más de, en este caso, acercándonos a 200.000 en educación superior. Eso creo que es importante, son datos donde la sociedad se ve representada. Sobre todo cuando vemos la educación media, 1.8 millones en la educación media de todos los tipos, primaria, secundaria, preescolar, a distancia, en el campo. Ese es uno de los activos más importantes, porque se está invirtiendo en la gente. Y eso va a garantizar mejores salarios, más nivel de educación, más participación y sobre todo va a permitir que esta generación tenga mejores condiciones que las del pasado. Igual debo preguntarle, en salud hay próximos a inaugurarse, creo, un par de hospitales de referencia, digamos, de cobertura departamental, y ahí también se requieren plazas, la apertura de plazas. Sí, como se ha resumido en el informe del Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza, o sea, salud es muy consistente, ha sido muy consistente desde 2007. O sea, el gobierno del comandante Daniel Ortega fue muy consistente en ir ampliando la cobertura. Y eso, la cobertura no solo es tener los puestos o las clínicas móviles, hospitales, sino casi triplicar la cantidad de médicos al servicio de las grandes mayorías. Pasar de 2.500 médicos a casi 7.200 es una cantidad relevante de médicos que están en función
de todo el país. Pero también la cantidad en la nómina, o sea, el servicio, la enfermera, o sea, es pasar de 22.000 a 36.000. Eso es muy importante. Claro, o sea, claro. ¿cómo vas a tener servicio de salud en todo el territorio nacional si no contratas gente? Sí. No solo si no construye los puestos de salud, o los centros de salud, o los hospitales primarios, sino si no pones recursos para atender a la gran mayoría. Y eso se ha cumplido. Y en este presupuesto igual. El presupuesto de salud es muy importante porque tiene dos componentes. Una inversión pública continua de reemplazar los viejos hospitales construidos muchos hasta desde los años 50 o antes, modernizarlos y convertir la red hospitalaria del sector público como la más importante de Centroamérica. Es un gran salto de calidad y cuando es un tema que seguramente vamos a estar hablando durante décadas, que el gobierno del presidente Ortega reemplazó los viejos hospitales desde tiempo de Zelaya y Moncada, pues para que podamos graficarlo. Estamos inaugurando Chinandega, un avance muy importante en León, un avance importante en Ocotal, un avance en Bilwi, en los hospitales grandes, Claro. pero también en hospitales que se están invirtiendo aquí mismo, el dermatológico, la mejora del Manolo Morales, haber convertido, es un tema, un orgullo de país, que el mejor hospital del país es del sector público, el Fernando Vélez Páez, dicen los especialistas. Eso es mucho que decir. O sea, el mejor hospital del país, o en un país, es el hospital del sector público, el Hospital Fernando Vélez Páez. Eso es muy importante en términos de fortalecer los servicios de salud pública. Entonces, también estamos avanzando con la gestión, terminar la gestión para el Hospital de Ciuna, de Nueva Guinea, es decir, y se está inaugurando hospitales primarios en Quilalí, entiendo que se está avanzando en diferentes municipios del sector norte hospitales primarios. Entonces, eso quiere decir que se está garantizando en educación y salud inversiones dirigidas a las personas, al centro, al desarrollo humano, y eso se refleja en el presupuesto. Y le hice esa pregunta porque el otro día el doctor Porras nos daba aquí un dato muy que graficaba el abandono, ¿no? La población creció durante los 16, 17 años y el personal era el mismo, nunca creció, ¿verdad? Imagínense ustedes cómo podrían haber dado o brindado alguna atención médica regular si la población crecía y la contratación de médicos, enfermeras y del resto de personal no crecía. Vamos a la pausa y ya regresamos con el ministro de Hacienda. Continuamos, amigos televidentes, y en la comparecencia en la Asamblea, ministro, usted presentaba algunas metas. ¿Podría hablarnos de esas, por favor, de ellas, por favor? Nosotros en las prioridades del 2022, en este presupuesto, voy a repetir algunas que, así como se hizo en la Asamblea, pero explicándolo. Prioridad 1, gastos sociales y políticas sociales. Ya eso se ha abordado ampliamente. Ahí va a incluir el acceso gratuito a la educación, tiene que ver con tema de calidad, acceso a servicios gratuitos de salud. Y donde tú estás marcando es financiamiento del programa de inversión pública como principal instrumento de política fiscal para la generación de empleo. Correcto. Decíamos que va a ser lo que está en el presupuesto de más de 28.000 millones de Córdoba. Estamos hablando de ampliar la capacidad en nuevas carreteras, 177 kilómetros nuevos. El mantenimiento a más de 7.000 kilómetros de carretera. Lo que tiene que ver con construcción de puentes lineales, de metros lineales de puentes. Lo que tiene que ver con reparación de puentes. Y esto es muy importante verlo ahora a la luz del 2022. En 2006 habían solo 2.044 kilómetros de carreteras habilitadas. De ellos,
solo el 30% en condiciones buenas, es decir, se iban deteriorando cada año. Entonces, la mayor parte de los 2044 estaban en malas condiciones y no se construían nuevas carreteras. En este periodo, en estos periodos, se ha logrado más de 5.400, 5.500 kilómetros de carretera y manteniendo el 85% en buen estado. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Es continuar, por eso son 7.000 kilómetros, manteniendo las carreteras en buen estado, carreteras y caminos, pero también se va a construir nuevas carreteras. ¿Por qué nuevas carreteras? Porque hay sectores importantes. Primero hay que terminar de conectar a todos los municipios. Ir al Tortuguero, ir a la Cruz de Río Grande, salir de la Cruz de Río Grande a U Norte o a Paiguas, Mulucucú. Hay que ir conectando para darle fortaleza y competitividad a la economía. Pero también hay sectores que hay inversiones pendientes, por ejemplo el corredor sur del Pacífico, que es una carretera que sale allá por el Naranjo hasta Mazachapa. Es un cambio de la posición del país en términos de atracción de inversión, de promoción al turismo, de integrar Rivas, Managua, Carazo con el sector de la isla. Eso le va a dar más fortaleza económica. Pero también estamos construyendo, como seguramente se ha visto en algún otro programa con el general Mojica, estamos avanzando rápidamente a Bilwi. O sea, la historia de Río Blanco, Mulucucú, esa historia se cerró. Mulucucú, Ciuna, en este caso Rosita Bonanza, y Sasa, y ahí era Bilwi, se está construyendo el puente. O sea, se está moviendo de manera permanente en tener mayor conectividad. Esa mayor conectividad está asociada a que el país incremente su competitividad y eso atrae inversión y genera empleo. O sea, si tenemos energía, si logramos una estrategia para mejorar la matriz tarifaria, si tenemos mejor conectividad, si las ciudades mejoran sus calidades y sus condiciones, dado la inversión pública en saneamiento, en comunicaciones, hospitalaria, o sea, inversión en salud, la inversión en educación, eso le da mayor competitividad al país y eso definitivamente atrae inversión extranjera directa, motiva e impulsa la inversión privada y apoyada por la inversión pública genera más empleo y tiene un impacto en desarrollo económico. Por eso, una de las prioridades es fortalecer la inversión pública. Ahora, ¿no hay un cálculo de cuántos empleos se podrían generar, Iván? Más o menos, ¿o hay algún dato? En el sector público, cada proyecto se establece la cantidad de empleos temporales y permanentes. En el tema de los 28.000 millones de Córdoba, 28.000 millones, que estábamos hablando un poco más de 700 millones de dólares, eso podría generar en todo el año, estamos hablando de unos 30, 40 mil nuevos empleos. Hay una parte temporal, o sea, el proyecto corre y termina, pero también va generando nuevos empleos porque la experiencia observada es que si hacemos una carretera de Esperanza a Guapí, se comienza a construir, se genera empleo, pero también se generan negocios. Y van surgiendo, sí. Y esos negocios se vuelven empleos permanentes. Seguramente, no sé si han visto el avance de la carretera de Esperanza a Guapí. Hay un desarrollo, hay desarrollo ya agrícola en la zona y está generando nuevos empleos. Y eso que estamos construyendo Guapí Tortuguero. Entonces, ¿qué es lo que asociamos? A medida que llega la carretera, llegan las inversiones agrícolas o las inversiones pecuarias. Y eso va a generar empleos adicionales. O sea, una cosa es los empleos que generamos desde la inversión pública, que hay muchos que no son permanentes, pero lo más importante es la cantidad de empleo
que se generan permanentes después de la inversión, que son empleos privados. Ahora, hablando de los números actuales, usted daba cifras acerca de cómo van las exportaciones, el crecimiento de las mismas, tanto en el régimen general como el de zona franca. Y ustedes mantienen el pronóstico del 8% de crecimiento. Sí, nosotros en marzo observamos, o sea, pudimos observar ya con datos concluyentes que la economía se está moviendo encima del 3% con respecto al 2020. El segundo trimestre, que es de abril a junio, sabíamos que era el trimestre más golpeado por la pandemia en 2020 y venía una reactivación. Y si la reactivación era fuerte porque los programas de reactivación internacionales, la inserción en el mercado externo, o sea, el sector externo, las exportaciones, inclusive la demanda doméstica motivada por esa reactivación en otros países que hay remesas, hay recursos, el cálculo era en cuánto iba a crecer con respecto al trimestre del 2020. Y pudimos observar que alcanzó 16.7. Y así fue en muchos países de Latinoamérica. Entonces, eso nos dio un dato muy fuerte para asegurar de que la tendencia es encima del 8%, porque si el primer semestre tenés un crecimiento de casi 10%, y el tercer trimestre, que ya concluyó, la media del crecimiento, que todavía no lo sacaba el Banco Central, pero las estimaciones que hacemos por otras vías, pues viendo los ingresos, el movimiento aduanero, por la observación de la actividad por sectores, algunos avances en índice mensual de actividad, vemos que julio, agosto y septiembre mantienen una tendencia cerca del 9%. Entonces, si tenés un 9% en los primeros 3 trimestres, lo que se espera que definitivamente, aunque ya la diferencia entre lo que crezca el 2021 contra el 2020 va a ser más corto, porque el último trimestre del 2020 fue muy fuerte, fue ya el inicio de la reactivación, pero los cálculos es que se va a mantener por encima del 8% la economía. Por encima del 8%, ya hay instituciones internacionales que se han casado con ese por encima del 8%. Viste una publicación muy leído en los círculos empresariales que ancla en 8.5%. Y ellos han dado seguimiento continuo a la economía. No iniciaron 8.5 tampoco, ellos decían 5, después 6 y 8.5 anclaron. Los organismos internacionales en octubre, todos se movieron de los números tímidos de 1, 1,5 a 5, a 5,5. Es decir, tuvieron que, ante la observación científica, ya no empírica, los datos estadísticos, tuvieron que modificar el crecimiento. Y efectivamente, si tu sector externo está muy fuerte, se está exportando en al cerrar octubre, más de 5.400 millones, que es superior al 2020. Si tu demanda interna se ha reactivado fuertemente, que si todos tus sectores, incluyendo la intervención financiera, se ha estado reactivando, si tu fortaleza monetaria se ha mostrado con reserva histórica, si los depósitos están creciendo, quiere decir que el país tiene suficiente fuerza para no solo crecer un cuarto trimestre, no solo cerrar encima del 8%, sino que el 2022 arrancara muy fuertemente el primer trimestre. Entonces, la capacidad de los sectores económicos, estamos hablando agropecuario, minería, apoyado un poco por los precios internacionales, pero manteniendo los volúmenes estables,
quiere decir que los precios del café, todo eso va a impactar en la También se fue por economía. arriba, sí. Eso nos da que no solo vamos a cerrar muy fuertemente, sino vamos a iniciar el 2022 con números muy fuertes. Los datos que estaba manejando el Banco Central es no menos del 3.2. Si observamos que iniciamos con 3.4, 3.5 en el primer trimestre del 2021, creemos que ese 3.2 puede ser superior todavía. Se mantienen los volúmenes de producción, Iván, porque tuvimos buenos precios, ¿no? Y ahí también fue una buena noticia, pues, en el sentido de que subió el precio del café, subió el precio de la minería. Sí. Eso también tuvo un impacto, ¿no? Sí, efectivamente los precios son muy importantes, o sea, el impacto del precio del oro, los precios que están tomando también los productos de zona franca, en este caso textiles, arneses, los precios de la carne, el precio del café, que ha sido muy relevante su corrección a la alza desde 120, 130 al final del año pasado a ahora que está en 212, 215 en estos momentos. Quiere decir que hay un buen movimiento de precio. El precio del café va a venir. O sea, nosotros todavía vendimos a los precios de mejora, pero los precios altos van a tener impacto a partir de este último trimestre y con la cosecha. Claro. Pero lo importante es que, además de los precios, los volúmenes están creciendo. Están creciendo. Los volúmenes totales a octubre están creciendo casi el 2% con respecto al 2020. Y eso es muy importante. O sea, no solo estamos tomando precios, sino que hay un esfuerzo para producir más. En casi todos los rubros hay crecimiento, inclusive sectores, por ejemplo el café, que había tenido en el 2020 una pequeña disminución. La proyección es 3.7 millones de quintales contra 3.5. Creo que hay un movimiento a la alza, creo que es 8%. En la producción de carne, como se ha visto, carne lácteo, ya cuando sumamos carne lácteo, tiene casi el mismo peso que el oro. Quiere decir que hay una actividad extractiva que va incrementando, sobre todo que no sé si viste o observaste que el hato ganadero ha ido creciendo, sí, claro, también. O sea, ya alcanzamos 5.7 millones de cabezas de ganado y la extracción se ha mantenido en números realmente moderados. Es decir, hay espacio para crecer. Lo que tiene que ver con la producción de granos básicos. En los granos básicos hay un buen desempeño en arroz, maíz e inclusive en frijoles, que todavía se está contabilizando lo que tiene que ver con la postrera. Entonces, si tu sector más fuerte, que es el agropecuario, se mantiene con buenos volúmenes, si tu sector exportador vinculado a zona franca, además de tener nuevos precios, está tomando ventaja de estar más cerca de los mercados. Has oído, dicen los anglosajones, el nearshoring. O sea, estar cerca del mercado en estos tiempos es importante cuando hay problemas de contenedores, de la cantidad de barcos. Entonces, eso aumenta los volúmenes exportables. Y sobre todo, si tus sectores internos se están reactivando, como la construcción, que seguramente escuchaste sobre los datos, la cantidad de casas que se están construyendo, claro, por diferentes vías, la presión sobre las canteras, las minas de productos no metálicos e inclusive la producción de cemento. Eso quiere decir que tenés una reactivación muy fuerte en la economía. Eso indudablemente son datos que nos muestran que la reactivación es importante, los precios internacionales, muy importante, pero también los volúmenes, y eso va a impactar en el crecimiento económico. Las remesas, Iván. Sí, la remesa es una variable muy importante y fortalece el consumo y la demanda interna, la demanda doméstica.
¿Qué observamos con la remesa? Que a medida que los programas de reactivación de los principales países o socios comerciales, o sobre todo países donde tenemos conciudadanos, en este caso Estados Unidos y España y Costa Rica, si ellos se están reactivando, quiere decir que se mejora el empleo. Recientemente observamos el anuncio en Estados Unidos del programa de reactivación, el Build Back Better, dicen ellos. Eso genera más empleo, eso genera más salario, además los mismos programas de alivio o de ayuda, eso influye en la cantidad de recursos que se están recibiendo en los programas de remesa globales. Y Nicaragua no ha sido la excepción. Ha estado creciendo al 16.5. Esperamos que al final del 2021 esté cerca las remesas por 1.800 millones, que es una cantidad muy fuerte, histórica. Eso fortalece el consumo, impacta en la reducción de la pobreza y también apoya la generación de empleo. Bueno, la gente está esperando el aguinaldo y la compañera vicepresidenta anunció que va a haber, comenzarán a pagar temprano, Iván. Hoy es 15, ¿no? Ajá. Entonces este miércoles 17, ¿no? 17 se inicia el pago aguinaldo del sector público. Hay una movilización de recursos importante, encima de 45 millones de dólares comienzan a entrar al mercado y esa es una tremenda noticia para el comercio. Realmente lo que hacemos es que diciembre se adelante a noviembre, o sea, porque siempre diciembre ha sido el mes del comercio, el mes líder en el comercio. Creo que después continúa mayo y agosto, creo que son pero lo que hacemos es que diciembre inicie en noviembre con una fuerte actividad en el comercio y eso impacta también en la generación de empleo, se contratan más gente para atender en los mercados populares, en el mercado general, y esa es una parte importante de los casi que calcula el Banco Central, los 14.000 millones de córdobas que van a entrar al mercado adicionales en este fin de año. Eso es muy importante porque hay un crecimiento del 12 al 14% con respecto al año 2020. Es decir, va a haber más recursos, la población va a tener más recursos, el comercio va a demandar más y va a vender más. Yo le agradezco, Iván, gracias por habernos acompañado y bueno, tenemos muy buenos números y eso es importante. Ese crecimiento del 8 pues superó el ritmo de crecimiento que teníamos al 2018, ¿no? En la intentona golpista, Iván. Sí, la media del crecimiento del mejor quinquenio, que fue el 2011 o el 2017, de 5.3. La década estuvo cerca del 5%, 2007-2010, y hubo un año que creo que fue el 2011 que hubo un crecimiento del 6.3%. Por lo tanto, cualquier número encima del 8% va a ser el mejor crecimiento visto seguramente desde que se está tomando, dando seguimiento estadístico. Eso lo vamos a verificar. Y ese 8.5, vamos a tomar lo que publicó esta revista especializada, estaría colocando el crecimiento de la economía, volviéndolo a colocar en el 2017. O sea, estaremos recuperando las pérdidas de los huracanes de Iota, el impacto en la economía de la pandemia y prácticamente borrando las pérdidas terribles de 7.3 del Producto Interno Bruto de la intentona golpista. Es un gran esfuerzo de todos los sectores para estar en un punto más alto para arrancar. Entonces, esos 8.5, tomando, eso es lo que publicó la revista, yo pienso que va a ser un poco más todavía, nos indica que estaremos iniciando en un quinquenio definitivamente, rápidamente, a la media del mejor quinquenio, que fue 5.3. Muchas gracias, Iván, le agradecemos. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan. Ya regresamos, ya volvemos.